Y finalmente el día martes finalizó. Creemos que Jesús pasó esa noche de martes sobre el Monte de los Olivos, donde estuvo contándole a sus amigos acerca de las cosas que ocurrirían antes de la venida de Cristo y lo importante que era que estar preparados para ese evento. Creemos que pasó la noche ahí en el Monte de los Olivos, la noche del martes. Y, sabes, muy posiblemente también la noche del miércoles. Si buscas en la Biblia no vas a encontrar en ninguna parte que se mencione lo que pasó durante el día miércoles. Esto seguramente es por dos razones. Una, habíamos comentado ya anteriormente que cuando llegase el momento en el que Jesús volviese a encontrarse con los líderes, sería ya el último momento. Ahí se lo llevarían preso a Jesús y lo ejecutarían. Jesús no se puso visible durante este tiempo, se estuvo preparando para lo que vendría. En las noches anteriores él había dormido en Betania, se cree que en la casa de Lázaro y sus hermanas, pero cambió la rutina en estas últimas noches. Seguramente debe haber dormido en el Monte de los Olivos, es lo que varios comentadores creen. Entre otras cosas, seguramente para que nadie pueda ubicarlo, nadie que él no quiera que lo ubique, por supuesto, ¿no? Y notaste que ahora estamos viviendo el día jueves. Y el día jueves, durante el día en sí, no tuvo una gran actividad, ahora la vamos a ver. Los movimientos fuertes empiezan a la noche de este jueves. Pero vamos a nuestro relato. Dice en Lucas 22, versículo 7, que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, esto te cuento correspondía al día jueves, por eso es que decimos que de este día estamos hablando ahora. Dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. En este día, lo que regularmente ocurría cuando se preparaba esta cena de la que participaban todos los peregrinos que iban a Jerusalén. La idea era poder festejar o conmemorar esta cena dentro de la ciudad de Jerusalén en diferentes lugares preparados para esta situación. Y acá entonces Jesús está enviando a dos de sus discípulos, acá los menciona por nombre, era Pedro y era Juan, y les indica que vayan a preparar la Pascua. Había varias cosas que preparar. Una era el cordero propiamente. Notaron que en la Biblia no se nos dice que en la Santa Cena se haya comido cordero, pero es lo que normalmente habría ocurrido, debió haber ocurrido en esa oportunidad. Además, también se debía preparar pan sin levadura, que era parte de lo que se consumía en esa noche. Hierbas amargas, que también eran parte de este ritual, y vino, jugo de uva sin fermentar, que también era parte de lo que se utilizaba en la celebración de la cena de la Pascua. Todos estos preparativos son los que Jesús envió a Pedro y a Juan para que hagan. ¿Dónde se celebraría esta Pascua? ¿Cuál sería el lugar dentro de Jerusalén donde se encontrarían, considerando que Jesús no quería ser visto por los líderes religiosos, para que las cosas no exploten antes de tiempo? A él le faltaban varias asignaciones pendientes, conversaciones que él necesitaba tener con sus discípulos antes de morir. Entonces, para él era importante mantenerse de incógnito a la vista de los líderes. Y fíjate cómo sigue el relato. Dice que Pedro y Juan le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, les contestó Jesús, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿No te suena un poco extraño? Observa las indicaciones de Jesús. Les dice que vayan a la ciudad, no le da una dirección, te das cuenta que no le está dando una dirección. Le está diciendo que se encontrarían con alguien especial,
un hombre que estaría llevando un cántaro de agua y cuando se encontrasen con ese hombre que lo sigan. Esto parece que había estado previamente arreglado y era muy posiblemente una especie de código de entendimiento para que los discípulos siguiesen a esta persona hasta el lugar indicado. Así que los discípulos hicieron esto, eran solo Pedro y Juan, no estaba el grupo completo de discípulos ni Jesús. Ellos dos solos son enviados en un grupo pequeño que nos llame la atención, son enviados a hacer los preparativos para la cena que disfrutarían junto con el Señor al atardecer o al anochecer de ese día. Evidentemente, Juan y Pedro llegaron al lugar. Cuando llegaron al lugar, preguntan por el dueño de la casa, se presentan y hacen la pregunta que dice el versículo que leímos recién. Y efectivamente, el hombre lo estaba esperando. Es evidente que había una conexión entre el dueño de este aposento alto y Jesús. Él estaba preparando, había preparado ya el lugar para que Jesús y sus discípulos fuesen a participar de este evento especial ahí. Pero evidentemente también Jesús quería que este lugar permaneciese en secreto, cosa que pudiesen encontrarse con sus discípulos y estar ahí tranquilos, porque él tenía cosas muy importantes que hacer con ellos en ese lugar, en el aposento alto. Porque Jesús les dijo, él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Saben que la tradición cuenta que este lugar, este ambiente que tenemos aquí, es el lugar donde se llevó a cabo esta cena, donde fue este encuentro y donde Jesús y los discípulos participaron. Este es un piso alto, un lugar ahí en Jerusalén, donde se cree y actualmente se explica que este es el lugar donde Jesús participó de esta cena, de este encuentro con sus discípulos. Muy posiblemente haya sido efectivamente este el lugar del encuentro. Fue, por supuesto, esto ya bastante arreglado, tratando de dejarlo lo más original como era, pero por supuesto todo esto fue bastante restaurado, ¿no? Entonces el dueño del lugar les presentó este lugar y como dice el versículo 13, ellos fueron y encontraron todo tal como se los había dicho Jesús. Así que ahí prepararon la Pascua y pasaron buena parte del día con estas actividades. Imagínate que tenían que adecuar y preparar y cocinar el cordero para el encuentro de la noche en el que participarían de él, más los demás elementos que dijimos que harían falta para participar juntos de esa cena tan especial. Y en esto se consumió el día, en esto se pasó el día. Cuando llegó la hora en la que se practicaba este evento, se practicaba esta cena, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Qué momento tan especial, porque, ¿sabes? Todos se daban cuenta de que estaban viviendo un momento muy particular, muy especial. Jesús había agarrado muy feo en los últimos días con los líderes. Después, el martes, miércoles, Jesús había mantenido oculto de la vista del liderazgo judío. Y los discípulos veían que estaban sucediendo cosas anormales en los movimientos de Jesús, la manera como Él los manda a conseguir aposento alto. Y entonces cada uno toma su posición en la mesa con esa actitud de expectativa, angustia, ansiedad, ¿qué es lo que está por pasar? Entonces Jesús rompe el silencio y les dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Acá Jesús está introduciendo el momento que están por vivir y observa la doble mirada de Jesús sobre lo que está por ocurrir. Él deseaba participar de este encuentro, este último encuentro con sus amigos, con sus discípulos que lo acompañaron a él durante estos años. Es el último momento en el que están los 12 junto con el Señor. Muchas veces antes habían participado de las cenas pascuales, Jesús con su grupo de amigos. Esta sería la última vez, porque la próxima vez que volviesen a participar de esto,
Jesús le dice que sería el reino de los cielos, cuando todo ya se haya cumplido. Pero este encuentro que estaban por tener sería el último de Jesús con sus amigos. Jesús deseaba participar de este encuentro porque tenía mucho todavía para darles a sus amigos. Y sale un tema mientras comienza a desarrollarse la cena. Jesús dice unas palabras durísimas, fuertísimas, que calaron hondo en todos los que estaban ahí, porque Jesús dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Esto se suma a todos los elementos que estaban en la cabeza de los discípulos y que ellos trataban de armar en su mente un rompecabezas para entender lo que estaban viviendo y no podían. Ahora Jesús suma otro elemento tremendo a las dudas que ellos tienen. ¿Uno de ellos traicionaría a Jesús? ¿De qué se trata esto? En nuestro próximo encuentro volveremos sobre este punto y Jesús estará participando, no te olvides, de las enseñanzas más profundas y significativas de Jesús para sus amigos, para vos y para mí. Es lo último antes de morir, porque no te olvides, de este momento que estamos hablando y comentando ahora, faltaban menos de 24 horas para que Jesús estuviese no colgando en la cruz, sino sepultado. A esta misma hora, el día siguiente, Jesús estaría en una fría tumba y esa tumba tapada con una gran roca que taparía esa entrada para que nadie pudiera entrar. Menos de 24 horas. Que Dios nos acompañe para que podamos seguir cuidadosamente los últimos pasos de Jesús, sus últimas enseñanzas. Nunca te olvides que lo más importante que una persona tiene que decir, el mensaje más trascendente que tiene para transmitir, es sin duda lo último antes de irse. Sigamos a Jesús, acompañándolo en los momentos finales que lo separan del instante en que dará su vida por vos y por mí. Amén.